Buenos días aún a todos. Buenos días. Con alegría. Buenos días con alegría. Me gustaría reiterar los felices que estamos por siempre contar con personas que vienen a visitarnos y esperamos que realmente se puedan sentir en su casa. David ya ha saludado a todas las personas, pero me gustaría principalmente saludar a Jorge, que está ahí atrás. Un honor tenerte acá y realmente estamos contentos. Yo personalmente estoy muy contento de verte y no está de más decir que deseo que el Señor te bendiga mucho y que trabaje en tu corazón. Yo sé que lo viene haciendo, pero que no pare. Está medio raro aquí, Más bueno. Me gustaría, no sé si alguien puede tomar mi micrófono. Sé que muchos de ustedes ya están súper conectados con lo que venimos haciendo y con lo que venimos hablando, pero siempre es bueno hacer una recapitulación breve para que las personas que se van integrando puedan también acompañarnos. En este tiempo nosotros compartimos la Biblia, lo que hacemos es estudiarla, y estamos en una serie de mensajes que se llama Creando Raíces, ¿ok? La idea es trabajar temas, doctrinas importantes de la fe cristiana, de forma que nuestra fe y nuestra experiencia cristiana puedan ser más firmes. Y la primera parte de nuestra serie ha tratado sobre lo que hemos llamado el fin principal del hombre, es decir, ¿por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Okay? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros podemos disfrutar nuestra vida y podemos tener una experiencia más intensa como seres humanos? Y lo que hemos descubierto es que a través de la Escritura es que Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para deleitarnos en su ser, ¿ok? Y hemos sido creados para perdernos en su ser, asimilarnos con Él, así como hemos cantado recientemente, quiero ser más como tú, en el sentido de que me creaste a tu imagen y quiero ser cada día un poco más parecido. Cuando tu experiencia en ese sentido es creciente, tu regocijo también como ser humano se acentúa y es más intenso. Y hemos trabajado, esta idea ya en varios mensajes. Y hemos entrado a una sección un poco más práctica, que lo que nos estamos preguntando es bien, si Dios nos creó para su gloria, ¿cómo vivimos para ella? Esa es la parte más práctica que nosotros hemos venido trabajando. ¿Cómo vivimos en este mundo, caído, es decir, que tiene pecado, para la gloria de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago en el día a día, en las cosas que son cotidianas? Ese es nuestro asunto y ahí nos estamos centrando. Y lo primero que nosotros hemos dicho es que necesitamos tener una visión integral de nosotros mismos. Es la primera cuestión que hemos afirmado, ¿ok? Necesitamos una visión integral de nosotros mismos. Es decir, no es correcto que nosotros separemos lo que somos de lo que pensamos y de lo que hacemos, ¿ok? No es correcto separar lo que somos de lo que pensamos y de lo que hacemos. Y nos hemos dado cuenta que en nuestra cultura es muy común hacer eso. No es raro ver una persona que no se corresponde con lo que piensa y con lo que hace, una persona inconsecuente. Pero hemos encontrado de que nosotros, para vivir plenamente la voluntad de Dios, es importante que no separemos lo que somos de lo que pensamos y de lo que hacemos. No vamos a hacer otro mensaje sobre eso, ya lo hicimos. Es la primera cosa que hemos aprendido. La segunda cosa que hemos aprendido es que tenemos que aprender a vivir con criterio. Es decir, vivimos en un mundo, en buen chileno, que nos quiere vender la pomada. O sea, siempre nos quieren vender, nos quieren enseñar a ver las cosas de una forma, a aceptar las cosas sin analizarlas. Y hemos aprendido que es importantísimo crecer en un criterio. ¿Qué tipo de criterio? Un criterio bíblico, ¿ok? Tenemos que tener nuestro corazón anclado a la palabra, renovado constantemente por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos anclados con Dios, tenemos vida con Él, conocemos su palabra, entonces lo que se produce en nosotros de forma automática es discernimiento, criterio para vivir. De forma que yo pueda saber dónde me estoy pisando, qué decisiones tengo que tomar en el día a día, dirección para vivir. Criterio es importantísimo. Fue el mensaje de la semana pasada. Y hoy día yo me quiero embarcar en una tercera forma, o un tercer concepto que debo tener presente para poder vivir para la gloria de Dios. Y lo tercero que quiero tratar con ustedes, me imagino que les incumbe bastante, es un tema que tiene relación con la familia. ¿Ok? Entonces, lo tercero que he puesto acá es familias ajustadas al plan divino. Eso es lo tercero que nosotros vamos a ver. Una tercera forma que tengo
de vivir para la gloria de Dios es tener familias ajustadas al plan divino. ¿Ok? Eso vamos a tratar. Y lo que quiero contarte entonces, entre nuestro tema, es que me gustaría solo contarles algo que me pasó esta semana hablando con alguien, porque tal vez alguno de ustedes ahí está luchando con esto que estoy contando, porque no está acostumbrado a oír estos conceptos. Alguien me dijo lo siguiente, o me lo preguntó de la siguiente forma. Rodrigo, estábamos estudiando en la Biblia, y me dijo, Rodrigo, a ver, en la práctica, ¿qué significa que yo le entregue mi vida a Jesús? ¿Qué significa que yo le entregue mi vida a Jesús? Entonces, parte de mi respuesta fue, tú necesitas rendir cada esfera de tu vida a sus pies. Entregar tu vida a Jesús significa que Él gobierna en todas las áreas de tu vida. Significa que Él es la última en cada aspecto de tu vida. En cada cuestión, por milimétrica que sea, Él es el Señor. Y tú necesitas preguntarte, ¿cómo yo esta esfera, cómo yo este asunto, lo trato a la forma divina y busco la gloria de Dios en esto? Entonces, esta persona se desenvuelve en altas áreas. Entonces le dije, piensa tú, ¿cómo tú vives como mujer en esta casa con tus hijos y tu esposo de forma de buscar la gloria de Dios? ¿En qué aspectos tú deberías rendir todo lo que tú tienes para que Cristo aparezca y tú disminuyas? Piensa en tu trabajo. Piensa en tus relaciones públicas, una persona que se relaciona públicamente. ¿Cómo tú haces para que Cristo sea visto plenamente en aquello que tú haces? Una forma práctica de entenderlo. ¿Entiendes? Entonces lo que nosotros vamos a intentar hacer ahora es tratar de entender esto, pero en el área de la familia. Y les quiero entonces contar, primero, puse este gráfico acá, porque me gustaría que recordáramos algo que dije la semana pasada, que es súper importante. Yo voy a trabajar el tema de la familia a partir de reconocer algo que es básico. Y es que nuestra historia, lo dije la semana pasada, pero es importante recordarlo, que nuestra historia tiene 3 movimientos. Es decir, hay un momento de la historia en donde Dios creó las cosas, un momento en donde el pecado entró y se produjo lo que hemos llamado un periodo llamado de la caída, es decir, cuando nuestra humanidad está afecta al pecado, ¿cierto? Y también hay una tercera parte de la historia que es una etapa de redención, es decir, cuando Cristo ha intervenido en la historia a través de su muerte y resurrección, se ha coronado rey sobre todo, entonces Él está operando una redención en la humanidad, es decir, Él está tomando algunos individuos que están aquí caídos, que están sujetos a sus pecados, y Él está trayendo la vida de la creación de vuelta. Cristo está operando esto en algunas personas. Esta es una presuposición básica a partir de la cual yo estoy trabajando este tema. Entonces lo puse aquí porque es importante que tengamos este plan común. Ahora sí, digamos, origina una tensión importante. Esta tensión tenemos que reconocerla. Y la tensión tiene que ver con lo siguiente. Hay un proyecto divino para la familia. Tu familia, mi familia, tiene un proyecto divino. O sea, fue creada con un propósito. Fue creada con un perfil. Fue creada para que hiciera ciertas cosas. Tenemos que entender eso. Hay un proyecto claro y definido para la familia en la Escritura. Pero ¿dónde ocurre la tensión? Con nuestras familias. ¿Por qué? Porque nuestras familias hoy son de una forma, y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuán lejos estoy de esto? Es decir, el camino hacia construir una familia que glorifica a Dios consiste en este ejercicio y en esta lucha constante de llevar mi familia en su estado actual para el perfil que Dios definió. Ese es el gran tema. Si nosotros queremos consagrar nuestras vidas, vivir una vida donde Dios habite, experimentar su poder, su presencia, su paz, yo tengo que hacer ese ejercicio. ¿Cómo yo transito desde mi estado de mi familia actual hacia aquello que Dios definió? Y por eso es que necesitamos conocer cuál es este proyecto divino para entonces poder realizar los ajustes que sean necesarios. Pero hay algo que yo quiero decirte de antemano y que yo voy a profundizar después, y es lo siguiente. No existe ninguna familia, ojo con esto, no existe ninguna familia ajustada al proyecto divino. Ninguna completamente. Ninguna.
Porque todas las familias están constituidas de gente pecadora. Entonces eso es algo que tenemos que hacer desde el inicio. Porque entonces nuestro ejercicio no consiste en comparar mi familia con la familia de mi vecino. Mi familia con la vida de la teleserie, con la familia de la teleserie. Mi ejercicio es comparar mi familia con lo que Dios definió en su palabra. Ese es el ejercicio. Y ahí vamos a encontrarnos todos en igualdad de condiciones, porque nos vamos a dar cuenta de que todos necesitamos hacer ajustes. Ese es el camino. Entonces, esto que todo lo que estoy diciendo acá tiene una ruta, ¿ok? Y es lo que quiero tratar con ustedes, digamos, esta semana y la próxima. Lo primero que quiero trabajar con ustedes es nuestro estado actual. Lo segundo es analizar la familia bajo el prisma de la creación. Lo tercero, hablar sobre nuestra necesidad de ajuste. Y cuarto, quiero hablar sobre el poder que necesitamos para poder efectuar cambios profundos en nuestra familia. ¿Ok? Hoy día, yo solamente me voy a centrar en estas dos primeras partes. Voy a hablar sobre nuestro estado actual y voy a hablar sobre la familia bajo el prisma de la creación. Pero incluso el tema es amplio. No voy a conseguir tratarlo completo. ¿Ok? Entonces voy a solamente dar una parte, la primera parte de esta. Y la segunda parte de este tópico, la familia bajo el prisma de la creación, la voy a tratar la próxima semana. ¿Por qué me doy el tiempo de hablarles de la ruta que voy a seguir? Porque como el tema es complejo y hay otros asuntos que atañen a la familia, muy probablemente las preguntas van a aparecer en el camino mientras yo vaya hablando, y lo que te quiero pedir es paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos hacer es tener un panorama amplio del tema para luego hacer juicios de valor. ¿Ok? Es lo primero. Necesitamos tener una visión amplia del tema respecto de lo que Dios ha definido para luego tratar los problemas puntuales. Hay que tener paciencia, hay que construir de a poco. Porque si nos lanzamos a hablar como desesperados, vamos a meter las patas y vamos a decir cosas de las cuales nos podemos arrepentir o cosas que no se pueden entender bien. Entonces, te comprometiste a esta vida aquí, porque estás condenado a vivir la próxima semana. Porque si no, no vas a poder tener la perspectiva completa. ¿Ok? No vas a poder tenerla. Entonces, esta es nuestra ruta. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a trabajar sobre nuestro estado actual. Y como siempre, les quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración para que Dios dirija nuestros corazones en esto. Dani, ¿ya? Te damos muchas gracias por estar aquí, Señor. Y al trabajar este tema tan importante, en el cual todos tenemos algún tipo de participación, ya sea como padres, ya sea como hijos, ya sea como esposos o esposas, pedimos tu ayuda, para que podamos tener un acercamiento a tu palabra y comprender tu voluntad, comprender también dónde nosotros estamos y saber cómo transitar de vuelta a ti. Nos ayude, nos dirija. Prepare nuestro corazón para profundizar en tu palabra y recibir, tal vez sin prejuicio, tu palabra pura, de forma que ella transforme nuestro entendimiento y entonces nuestro ser sea transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. A ver, hablar de nuestro estado actual como familia no es algo simple, porque nos encontramos y nos deparamos con algo. Hay tantos proyectos familiares como personas existen hoy. Hay tantas formas de familia como familias existen. En nuestra época, cada familia ha determinado vivir de una forma diferente y cada familia ha determinado definirse a sí misma. Si hiciéramos una encuesta en nuestros barrios, nos daríamos cuenta de que todos entendemos diferente la familia y cada vez más. Incluso todos entenderemos los roles dentro de la familia cada vez de una forma más divergente. Entonces, primero, como les dije, no quiero hacer un juicio de valor, quiero simplemente que tengamos algunos modelos en nuestra cabeza para que luego cuando estudiemos lo que Dios dice tengamos un punto de referencia y tener con qué comparar y podamos entender en la práctica cómo el modelo divino funciona hoy. Entonces quiero hablarte de tres casos de tres familias para que tú tengas una idea. Primera vez, la familia Pérez Castro. La familia Pérez Castro. Y la familia Pérez Castro comparte su casa. La familia Pérez Castro está formada por este hombre que está acá, el señor Pérez,
la señorita Castro, sus dos hijos, la mamá y el papá del caballero. ¿Ok? Todos ellos viven bajo la misma casa. Ellos comparten el hogar. Y debo contarte algunas cosas acerca de ellos. Por diversas razones, ella y él no tuvieron al principio de su vida juntos dinero para irse a vivir solos. Por lo tanto, encontraron muy bueno vivir con los padres, aparte que el papá de él nunca tuvo problemas y siempre le dijo, hijo, mi casa es tu casa. Así fue que él creció. Entonces le dijo, por favor, quédate, no hay ningún problema, ven a vivir con nosotros. Y él con ella quería mucho casarse y dijeron, bueno, no está mal. Para comenzar, las cosas no están mal. Así que lo que hicieron fue irse a vivir juntos. No tenían recursos en aquel tiempo. Pero se hicieron una promesa, vamos a abandonar la casa de nuestros padres apenas sea posible. No le colocaron fecha, solo dijeron apenas sea posible. Y bueno, aún no es posible. Y los hijos nacieron y los hijos crecieron. Y mientras tanto, entonces, ellos han ido formando sus conceptos de familia. Para él, para el joven Castro, para el joven Pérez, era clara desde su niñez la referencia de su padre como una autoridad en su casa y quien más o menos determinaba las cosas. Su familia era más o menos tradicional. Pero cuando sus hijos crecieron, no tuvieron una referencia clara respecto de quién era la autoridad, ni ellos tampoco, porque muchas veces tuvieron que salir de casa, ambos trabajan, y quienes terminó criando los hijos fueron finalmente los padres del señor Pérez. Así que en ese hogar todos tienen autoridad, los abuelos y los padres, y los hijos someten a la conducta que deben seguir. ¿Qué opina mi madre? ¿Qué opina mi padre? ¿Qué opina el abuelo? ¿Y qué opina la abuela? Normalmente uno le dice al otro, cuando uno le dice en aprieto, le dice al otro, pregúntale a tu abuela, o pregúntale a tu padre, o pregúntale a tu madre, porque en verdad ni ellos se han puesto de acuerdo y no se han dado tiempo de entender ese tema o de definirlo. Entonces las cosas se han dado de esa forma. Todos tienen autoridad sobre todos al fin y al cabo. Cuando el tema se acentúa más, y a ellos les gusta, digamos, debo reconocer que a esta pareja joven le gusta también esto, o sea, no es algo, si tú hablaras con ellos no te dirían que esto es algo malo. Es que cuando ellos tienen crisis como pareja, es donde más se aprovechan de vivir en la casa de sus padres, porque entonces delegan la responsabilidad. Y entonces van donde ellos y les piden que ellos por favor resuelvan el tema porque está muy complejo y no saben cómo hacer. Esa es inicialmente la dinámica de esta familia. ¿Ok? Y ellos entienden que la familia sea esto. En este caso la familia es el papá, es la mamá, es el hijo, es la hija y los abuelos. Esa es la familia Pérez Castro, una de las tantas familias de Chile. Pero hay otra familia, que es la familia González Sánchez. Y la familia González Sánchez comenzó de la siguiente forma. Resulta que la señorita González tuvo dos hijos con su primera pareja, y lamentablemente con el pasar del tiempo su pareja, que era un hombre, decidió irse con otra mujer, y entonces ella quedó solo con sus dos hijas, disculpen. Este hombre se desentendió y con suerte hoy día manda la pensión alimenticia. Pero entonces ella intentó rehacer su vida varias veces y tuvo varias experiencias amorosas, varios encuentros, varias aventuras también, pero nunca encontró su media naranja, no le resultaba la relación. Así que, y en todo ese curso de tiempo la acompañó de cerca fue una amiga, la señorita Sánchez, y con el pasar del tiempo se dieron cuenta que en verdad ella no debería buscar afuera porque ya tenía a su lado una persona a quien amar. Así que decidieron irse a vivir juntas y formaron la familia González Sánchez, dos señoritas que se aman y que comparten la tutela de sus dos hijas. Entonces la familia Sánchez o González Sánchez está compuesta por estas dos mujeres y estas dos niñitas. Y ahí están, son reconocidas en su barrio. Debo reconocer que al principio las niñitas tuvieron problemas porque no sabían lidiar bien con el asunto, pero en su escuela les enseñaron que habían diversos tipos de familias. Entonces terminaron diciendo, ¿saben qué? ¿Está todo bien? Y se ajustaron socialmente y hoy día
viven tranquilas. Es lo que les podría contar hasta ahora. Vamos a ver si la próxima semana podemos añadir algún tipo de información. La tercera familia es la familia Iturra Sandoval. No hay ningún Iturra Sandoval acá. Perfecto. Entonces la familia Iturra es una familia joven. Ya ellos bordean los 30 años. Y más o menos la historia de ellos es así. Son dos esposos jóvenes, ambos trabajan y llegan tarde a la casa todos los días, no tienen mucho tiempo, digamos, para verse, porque su trabajo es muy importante, y normalmente llegan a la casa y la casa está hecha un desastre, porque obviamente nadie tuvo tiempo de ordenar nada. Entonces, es un desastre. Pero todo bien, llegan ambos a la casa. Y dado que el joven Iturra creció solo con su madre y no tuvo nunca la presencia de su padre en la casa, él no tiene claro cuál es su rol dentro de la familia. Nadie se lo enseñó. Por lo tanto, lo ha ido definiendo en el camino. Pero mientras lo ha ido definiendo, se ha agarrado de las mechas con la señorita Sandoval varias veces. Porque la señorita Sandoval espera cosas del joven Iturra que el joven Iturra simplemente no hace, porque nunca supo ni entendió que tenía que hacerlas. Y asumía al mismo tiempo, el señor Iturra espera cosas de la señorita Sandoval que tampoco nunca hace, porque tampoco nunca esperó o supo que así tenía que hacer las cosas. Por lo tanto, ellos viven en un constante conflicto. Y en esta situación, le sacamos la foto justo cuando estaban hablando sobre las finanzas de la casa. Porque al final de cuentas, ¿quién administra la plata? Al final de cuentas, ¿quién paga las cuentas y con qué plata las paga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pagamos las cuentas con el salario de la señorita o con el salario del señor? Es una confusión tremenda dentro de la casa. Nadie sabe cómo hacerlo, qué hacerlo, quién toma la decisión final. Es un conflicto. Pero ahí están ellos dos. Y como trabajan tanto y no quieren perjudicar sus vidas profesionales, ellos han decidido no tener hijos por mientras. Así que ya tienen 30 años más o menos y no tienen hijos, porque podrían poner en riesgo sus trabajos por los cuales se han sacrificado tanto. Ahí están los jóvenes. Y eso también es la familia Iturra Sandoval. 3 tipos de familia para que tengamos un punto de partida. Seguro que la tuya es diferente, porque hoy en día todas las familias son diferentes, porque todas las familias deciden definirse de forma diferente, porque no hay una ley. Perfecto. Tengamos eso como telón de fondo y tratemos de hacer ahora este juego, ¿cierto? Desde nuestra realidad actual, tu familia, la de ellos, en contraste tal vez con lo que Dios ha pensado acerca de la familia. Es importante decir que no podemos evaluar nuestras familias sin un criterio. No sé si tú te diste cuenta de eso. Pero evaluar es comparar. ¿Cómo puedo evaluar algo sin tener un criterio con el cual evaluar? ¿Con quién comparar? Necesito algo. No podremos nunca saber si estamos correctos o mal. Nunca podremos saber si podemos mejorar si no tenemos un criterio, si no tenemos un modelo. Y el punto es que la Biblia nos ofrece un modelo. La Biblia nos dice, en el contexto que yo les mencioné, que nuestra historia se ha ido desarrollando y que hoy día las cosas están en un estado, pero inicialmente estuvieron en otro. Lo que tenemos que intentar hacer nosotros entonces, si queremos adaptarnos, ajustarnos, ir hacia lo que Dios ha planeado, es primeramente entender cómo Dios creó las cosas. Entonces, quiero en primer lugar decirte que la familia, punto 1 o A, nació en el corazón de Dios. La familia no es un invento social, no es un acuerdo social también como algunos políticos o filósofos después del Renacimiento empezaron a firmar, ¿cierto? La familia no es un convenio, no es un contrato que se ejerce para no estar solo en esta vida y poder sortear las vicisitudes que aparezcan. La familia es inicialmente algo que Dios creó y nació en su corazón. Es lo primero que me gustaría trabajar contigo, y entonces me gustaría que tú abrieras tu Biblia en el libro de Génesis. Y que tú tuvieras abierta tu Biblia en el capítulo 1 y observaras los versículos 25 al versículo 27. No lo he transcrito todo aquí, he transcrito solamente una parte, la parte en la cual hoy día voy a centrar mi análisis. Voy a citar 2 versículos hoy día y este es uno de ellos, este es el primero. Y quiero leerte lo que dice Génesis 1, del 25 al 27. Dice así: y Dios consideró que todo esto era bueno y dijo:
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Veamos, ¿qué es lo que este texto nos enseña respecto de la familia? Miren qué interesante. En primer lugar, tenemos que observar que este texto nos dice que la creación del ser humano es ¿qué cosa? Es el ápice, es decir, es el clímax, es el punto más alto de todo el proceso creativo. Estamos ahí poniendo los fundamentos, y eso es lo primero que este texto va a recalcarnos. Fíjense lo siguiente, este texto dice que, y Dios consideró, ¿qué cosa? Que todo esto, bueno, quiere con todo esto, se refiere a todo lo que Él hizo en días pasados. Dios había creado el mundo, los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, las galaxias. Dios había creado los animales, los vegetales, todo Dios lo había creado. Y aquí hay una sensación de que Dios está terminando todo ese proceso. Entonces es como si la Biblia tuviese un ritmo que dijera, entonces ahora vamos a lo que importa. Más o menos así. Dios dice, todo esto es bueno, todo esto es bueno, y ahora voy a hacer lo último y por lo cual quiero y he venido haciendo todo esto, digamos. Y lo que Dios hace interesantemente es crear al ser humano. El ser humano es la corona, es el ápice, es el clímax de la creación, es el clímax de la creación. Entonces el ser humano, y esto es una observación ya que podemos hacer enseguida, el ser humano y la familia constituyen una estirpe completamente diferente del resto de la creación. Mire qué interesante, completamente diferente del resto de la creación. No es correcto entender ni la familia ni el ser humano desde el reino animal o desde el reino vegetal, porque el punto de referencia es el propio creador trino. Y esto me lleva a la segunda afirmación, porque lo segundo que este texto dice es que Dios no crea un individuo, crea una familia. Mira qué interesante. Dios no crea ni Pedrito ni María. Dios crea a ambos. Cuando Dios crea al hombre, crea al ser humano, crea a los dos. Mira qué interesante lo que dice el texto. Dice, y Dios creó al ser humano. Y cuando creó al ser humano, ¿quién creó? Al hombre y a la mujer. El acto creador de Dios es un acto plural, no es un acto singular. Si bien después el Génesis va a hacer un zoom y va a explicarnos cómo fue que el hombre vino a la existencia y cómo fue que la mujer vino a la existencia, lo primero que el autor del Génesis quiere dejarnos claro es lo siguiente: cuando Dios pensó en la creación, Dios pensó en dos personas inmediatamente, inicialmente. En el acto creativo, Dios se está tomando como referencia y está creando Él un hombre y está creando una mujer. Ambos son el ser humano. En textos más antiguos dice así: y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Porque hombre era la forma en que antiguamente uno decía ser humano, pero con los movimientos feministas hoy día no se puede decir hombre porque hombre se refiere solamente al sexo masculino. Por lo tanto decimos ser humano porque suena más abierto, es más políticamente correcto. Pero la Biblia nunca tuvo esos problemas de lenguaje. Para la Biblia, hombre era varón y hembra. Y ahora se ha transformado esto y se ha puesto de esta forma. Pero el sentido continúa el mismo. Dios crea al ser humano y Dios crea ambos sexos de una vez solamente. El ser humano es planeado como una singularidad plural. Son dos, pero son uno. Bien interesante. Dos personas en esencia y una esencia. Dios está comunicando su naturaleza comunitaria en el acto creador de forma especial a los seres humanos. Mira qué interesante, ¿no? Dios dice, hagamos al ser humano. ¿Por qué no Dios no dice, haré al ser humano? Porque Dios está definiendo desde el comienzo como una comunidad. Está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo conversando y juntos tomando una decisión de crear un nuevo ser. Y interesantemente, diferente de todo el reino animal y de todo el reino vegetal, el ser humano que Dios crea es también una comunidad. Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. Así como Él es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Interesante. Dios tenía en mente la familia, siempre tuvo, nunca el individuo. Dios entiende la sociedad como el conjunto de personas.
Y aquí está diciendo que el conjunto de personas que constituyen la familia es inicial y básicamente un hombre y una mujer. Ni menos. Ni más, ni menos. Lo que hay que dar para contrastar con la primera familia que hemos descrito. Pero ni más, ni menos. Un hombre y una mujer. La familia fue proyectada como una unión, miren qué interesante lo que deducimos de esto, una unión heterosexual y una unión monógama. Desde la creación, Dios está hablando de que es un hombre y una mujer, un individuo, un ser, disculpen. Un hombre y una mujer. Sexo masculino, sexo femenino, una sola unión. Allí es cuando Dios considera que hay un solo ser. Con más o con una fusión diferente de individuos, el producto es otro inmediatamente. Y saben que Efesios 1 lanza luz sobre este acto creador, porque cuando en Efesios 1 Pablo habla sobre el origen de las cosas, él dice lo siguiente, que Dios, él escogió desde antes de la fundación del mundo a ciertos individuos para que sean su pueblo. Por lo tanto, lo que está por detrás de todo este acto creativo es que Dios está coronando su creación con seres humanos que están diseñados para ser su pueblo. Pablo más adelante en Efesios va a decir que en Dios, en Cristo, todas las familias de la tierra reciben un nombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene este propósito explícito de crear familias para Él. Dios trabaja con familias. Dios se entiende con familias. Dios trabaja con hombres y mujeres, con ambos juntos. Es su propósito. Dios lo ha querido así desde el principio. Está en el centro de su corazón. Por eso que la familia es inicialmente un proyecto divino. Nace en su corazón. Y la tercera cosa que este texto nos dice, y engloba las otras dos, y nos da una definición más amplia del tema, es que el propósito fundamental de la familia, fíjense cuál es reflejar la imagen de Dios. Miren lo que dice el texto. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios crea su imagen, lo crea a imagen de Dios. La imagen de Dios, la semejanza de Dios está por detrás. Dios tiene este proyecto de plasmar en el ser humano su también, en cierta forma, su naturaleza. Es por eso que he dicho anteriormente, Dios está en comunidad pensando el acto creativo. Dios está con el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ellos forman otra comunidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren espejar, ellos quieren reflejar su propia comunidad. Ahí está la imagen y semejanza del Creador, está allí embutida. ¿Por qué esto? Por una parte debemos considerar lo siguiente, y estamos ahora solo en la Biblia, después vamos a ir a las partes más prácticas, pero es importante que primero construyamos bien la teoría. Por una parte, la comunión íntima de la Trinidad. Miren qué interesante, el matrimonio, el hombre y la mujer, son un ensayo vivo, una teatralización de la danza interna de la Trinidad. La familia fue proyectada inicialmente para eso. Es el propósito. El propósito de la familia es espejar, es reflejar la comunión interna de la Trinidad. La relación entre el hombre y la mujer deben buscar como fin último materializar en sus relaciones la forma en que el Padre se comporta con el Hijo, la forma en que el Hijo se comporta con el Espíritu Santo. En otras palabras, conocer a Dios, conocer la Trinidad, conocer el comportamiento divino, la forma en que ellos han actuado en la historia es fundamental para que yo aprenda a relacionarme en familia. Porque la familia fluye de la relación interna de Dios y la Trinidad. Lo pusimos por un momento. Además, es también interesante, ¿ok? Las familias en su base matrimonial cargan con este propósito fundamental, ¿ok? Pero lo segundo, además, la familia espeja el propósito divino. ¿Saben dónde? En la multiplicación de la raza. Hay 3 puntitos acá, que es un texto que yo no incluí, y que está en su Biblia. Entonces Dios en el acto creativo dice lo siguiente: voy a crear al hombre y la mujer, al ser humano, a mi imagen y semejanza, y entonces dice que Dios nos bendijo con estas palabras. Y lo primero que les dice es: multiplíquense. Multiplíquense.
¿Qué es lo que Dios hace en el acto creativo si no multiplicarse? Porque lo que Él hace es espejar su imagen divina en dos seres que son uno, en verdad. Y ahora Dios quiere que estos seres humanos repitan lo mismo. Ese acto creativo de generar otros seres. Y ahora este hombre y esta mujer tienen embutidos inherentemente en su propósito primordial hacer lo mismo. Multiplicarse es parte esencial del sentido y propósito de la familia. No es simplemente un acto reproductivo, vivimos para reproducir. Es más, es para reproducir una vida comunitaria. En la vida de Dios, en su intimidad, proyectado en la vida de esta pareja que ahora se reproduce en hijos, para que a su vez formen nuevas familias. Pero hay otro término en el cual Dios bendice a la familia y está también en esos 3 puntitos que están en tu Biblia. Dice que Dios los bendice diciéndolos que ellos deben gobernar. Dice que ellos deben sojuzgar, que ellos deben poner el cosmos en orden. Ellos deben tener gobierno sobre las plantas, sobre los animales, sobre la tierra. Mira qué interesante. ¿No es Dios el creador de todo? ¿No es Dios quien crea el cosmos, quien lo ordena, quien le da nombre a las cosas? Pero ahora Dios lo que hace es compartir esa esencia con el ser humano. De forma que el siguiente capítulo de Génesis, lo que nosotros encontramos es a un hombre colocándole nombre a los animales. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y ahora Adán está elefante, tigre, pantera, murciélago. Y para allá vamos a dar otros nombres. Dios dando el nombre a las cosas. ¿Ah? Entonces Dios comparte esto. Dios plasma su imagen en el ser humano. Y el ser humano es su familia. Entendamos bien entonces, ¿qué es ser imagen y semejanza de Dios? Primero, compartir la intimidad del Creador, la armonía de las relaciones. Segundo, tener la bendición de multiplicarse. Tercero, tener la responsabilidad de gobernar lo que Dios ha puesto bajo nuestra administración. Esto está en el corazón de Dios. Esto es lo que Dios tuvo en el corazón cuando inició las cosas. No es extraño entonces que Pablo le diga a los Efesios que la relación entre el hombre y la mujer es una teatralización de la relación entre Cristo y con su iglesia. Y que además nos diga que la vida espiritual consiste en relacionamientos familiares saludables y en vocaciones vividas con entendimiento e intensidad. ¿A qué me refiero? Si eres una persona que le gusta profundizar en la Biblia, te quiero invitar a que tú leas en tu casa Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Tú vas a encontrar una ordenanza de Pablo ahí, que es muy interesante. Él dice lo siguiente: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de Dios. Y ahí tú le preguntas a Pablo: ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago para ser un hombre lleno del Espíritu Santo? Y él pasa a describir algunas cosas interesantes. Primero dice, él habla de la vida espiritual, de animarse uno a otro con cantos espirituales, con lecturas de salmos, con oraciones. Habla de vida espiritual, mira la comunión que hay en la Trinidad. Ahí está, surgiendo efecto. Luego dice, y empieza a hablar del hombre y de la mujer, y empieza a hablar de sus roles, de cómo el hombre debe comportarse en relación a Cristo, y cómo la mujer debe relacionarse en relación a la esposa. O sea, la segunda forma de vivir la comunión de la Trinidad en la vida familiar es que cada persona cumpla bien su rol. Pero luego, interesantemente, Pablo pasa a hablar de los hijos, y luego Pablo empieza a hablar del trabajo. Si ustedes leen Efesios, él va a hablar de cómo los patrones deben ser con sus empleados y de cómo los empleados deben comportarse con sus patrones. ¿No es acaso en aquello que invertimos gran parte de nuestra semana? ¿No es acaso eso lo que está embutido en Génesis capítulo 1, cuando Dios le dice al hombre y la mujer que deben gobernar la tierra? ¿No es acaso ese su trabajo? Mira qué interesante. Y ahora Pablo dice, tú eres lleno del Espíritu Santo cuando tú aprendes a vivir tu vocación secular para la gloria de Dios. Y la base para vivir la vocación secular para la gloria de Dios es la vida en familia. Si tú vives bien la relación familiar, tú sabrás cómo vivir bien tu vocación secular. Por eso que el cuarto punto que trataremos cuando hablemos sobre cómo vivir para la gloria de Dios será el trabajo. Y les adelanté algo. Pero no podemos hablar de eso sin hablar de esto primero, que es la vida en familia. La vida en familia es fundamental y está en el corazón de Dios. Cuando Dios impregna su imagen en la creación, en el ser humano, se está pensando en todo esto. Y esto entonces nos lleva a algunas reflexiones que son prácticas. Y lo primero que nosotros
nosotros debemos entender es que el matrimonio no se trata principalmente de uno. Fíjate, el matrimonio es el eslabón básico de la vida en familia, porque es el matrimonio de donde vienen los hijos. Pero el matrimonio no consiste principalmente de una sola persona. El matrimonio consiste de dos personas. El matrimonio es una relación mutua, de mutualidad inquebrantable, indisoluble. El matrimonio se centra allí. Por lo tanto, si la familia es un gesto del amor divino, en donde no hay simplemente una singularidad, sino que hay una pluralidad, ¿qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? Debemos aceptarnos con apertura y con cariño. Porque si esto es una manifestación de su amor, y Dios quiere que experimentemos su cariño y su amor en nuestras relaciones, nosotros tenemos que partir por tener un corazón generoso, en donde veamos que nuestra constitución familiar, que las relaciones que tenemos, son una búsqueda de Dios inicialmente, de poder hablarnos al corazón y de poder ajustarnos a Él, de poder experimentar su amor y experimentar su sustento. Dios quiere hacer esto porque inicialmente la familia es un proyecto que nace en su corazón. Pero tú estás pensando en la cantidad de distorsiones que hay en la familia y en la cantidad de problemas que hay en tu familia. Pero mira qué interesante lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo, antes de que tú te acerques a tratar con las distorsiones que hay en tu familia, antes de que tú te acerques a pensar si hay un modelo mejor que el otro o cuál de los tres está más equivocado de los que nombré, tú lo primero que debes hacer es aprender a mirar a tu núcleo familiar con amor. Si tú no miras a tu núcleo familiar con amor, si tú no miras tus relaciones internas con amor, con bondad, con generosidad, jamás podrás construir, jamás podrás dar un paso hacia adelante. No importa cómo sea tu hijo, no importa cómo sea tu hija, no importa cómo es tu mujer, no importa cómo es tu esposo, no importa cómo es tu padre. Tú lo primero que necesitas instalarte es una aceptación fundamental. Dios desea que entiendas que esta idea de familia es una idea de Él y que nace en su corazón y que está repleta de amor para ti. Punto fundamental. Y luego arreglamos el resto. Esto nace en su corazón, nace en su corazón. Si nuestro propósito radica en reflejar a Dios, reflejar su imagen, reflejar su semejanza, entonces necesitamos fundirnos con Dios. Nunca podrás experimentarlo si no te fundes primeramente con Dios. Si no conoces la relación de Dios como tu Padre, que te ama y te cuida y te sustenta. Aquí dijo, jamás te abandonaré y jamás te dejaré. Si esa relación de filiación con Dios no está en tu vida, no es evidente en tu corazón, no has usufruido de esto, no has disfrutado de esto, difícilmente podrás llevar esto para tu vida y llevar esto para tu familia. No has entendido lo que significa, y esto tanto para hombres como para mujeres, lo que significa que Cristo te despose, es decir, que venga a tu vida y te rescate de la situación en donde estás, que sea tu Redentor, quien da su vida por ti, difícilmente sabrás cómo vivir una renuncia constante por otra persona que no te ama y que no manifiesta cariño por ti. Difícilmente lo harás. Y si tú no has recibido esto, difícilmente también te doblegarás sobre alguien que ejerce autoridad sobre ti, ya seas un hijo, ya seas un hombre, una mujer, una esposa. El sometimiento todos tenemos que vivirlo dentro del contexto familiar, pero si no aprendemos a someternos a Dios y a mirarlo con buenos ojos, con ojos de gratitud y de amor, difícilmente podremos vivirlo nosotros. Por lo tanto, si reflejar en nuestro propósito, antes de esto viene fundirnos con Él, amarlo profundamente, profundamente. Eso es lo primero que el texto nos va a enseñar, el texto de Génesis. Cuando buscamos definir la familia en su estado original, es lo primero que Génesis nos plantea. Viene esto del corazón de Dios. ¿Ok? Lo segundo es que se sustenta en un matrimonio que deja, se une y se funde. Que deja, que une y que se funde. Miren lo que dice Génesis 2:24. Y lo que tengan en Biblia, ábranla porque el contexto es importante. Lo pueden ir hojeando. Dice Génesis 2:24 de la siguiente forma: por eso el hombre deja a su padre y a su madre
y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Hay tres verbos acá. Hay tres cosas que son importantes para la vida en familia, y que si nosotros no respetamos, vamos a vivir en una familia distorsionada, que va a vivir consecuencias y malos ratos, solo porque nosotros ignoramos esto y no nos hemos ajustado a esto. La primera cosa que dice el texto: la familia bajo el prisma de la creación, ¿cierto? Que se sustenta en un matrimonio que deja. ¿Y deja a quién? Deja a su padre y a su madre. No existe familia saludable, ojo, no existe familia saludable que viva con sus hijos casados en casa. No existe matrimonio saludable que tenga a sus papás metidos entre medio. No existe. Es mejor vivir debajo de un puente que vivir en la casa del papá. Créelo. Acéptalo. Acéptalo. La palabra para dejar, aquí en el texto, deja, tiene la idea también de partir, de abandonar, de dejar atrás. El proyecto divino de la familia, de Dios para la familia, es que el hombre y la mujer abandonen, dejen atrás, partan. Fundamental. El compromiso matrimonial es el compromiso de dejar emocional y físicamente a los padres. Padre, estarás cometiendo un grosso error, un craso error, si tú no estás preparando a tus hijos para dejar. Un tremendo error. Y si tú soportas que ellos siquiera piensen en vivir contigo. Tremendo error. Y los hijos que se quieren casar están cometiendo también el mismo error. Están comprando su propia condena. Pero antes de profundizar en esto de dejar, déjame matar algunas cosas que surgen en nuestra mente. Dejar no es descuidar los padres. Dejar atrás, abandonar la familia que queda, no significa, bueno, ahora rájense con sus propias manitas porque yo me voy a vivir mi vida loca. No, dejar no es eso. Dejar no es descuidar, especialmente en su vejez. Dejar a los padres es que la relación se transforma radicalmente. Y terminé, quiero citarles un texto bíblico para poder matar solamente la ansiedad respecto de esta importancia de cuidar a nuestros padres, porque Pablo, cuando le escribe a un discípulo que él tiene que se llama Timoteo, le dice lo siguiente: el que no provee para los suyos, y está hablando, ¿saben de qué? Del sustento de mujeres viudas. En el entendimiento bíblico, el principal responsable por cuidar la vida de alguien, de una mujer, es el esposo. Pero dice la Biblia que cuando el esposo fallece, la mamá es responsabilidad de los hijos. Dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el proyecto divino, dejar atrás no es olvidar a tus padres. Si tú eres un hijo que tiene padres que ya están ancianos, tu responsabilidad es cuidar de ellos. Tu responsabilidad. Especialmente si la mujer es viuda. Especialmente. Ahí están las dos discutiendo para ver cómo se van a arreglar después. ¿Ah? Ese no es mi problema. Pero es fundamental. Piénsalo, vamos un paso más adelante. Dentro de una persona, de una familia que se ha entendido a la luz de la Escritura, las ideas de asilo no tienen nada que ver. Nunca un hijo cristiano debería mandar a su padre a un asilo. Nunca. Nunca. Porque la responsabilidad del hijo es cuidar de su padre hasta que éste se vaya. Esa es su responsabilidad. Cuando el hombre o la mujer, el padre o la madre están en un estado de debilidad, en donde ya no se pueden cuidar a sí mismos, son ellos los que deben cuidar. Pero cuidar a los padres no significa compartir la casa. Eso debe libertad. No significa compartir la casa. Entonces, dejando esto en claro, y para quien quiere profundizar en esto, por favor lea Marcos capítulo 7, porque allí Jesucristo también reafirma esta idea. ¿Ok? ¿Qué significa entonces dejar? Dijimos abandonar, dejar atrás, ¿cierto? Partir para un nuevo proyecto, ¿ok? Pero significa radicalmente
si nosotros cambiamos nuestra forma de relacionarnos, porque nosotros ahora pasamos a tener una relación adulta con nuestros padres. Significa que deben ocuparse más con las ideas, opiniones y prácticas de su cónyuge que con las de sus padres. Normalmente, y algunas estadísticas dicen, que la razón fundamental por la cual los matrimonios jóvenes sobre todo pelean es en relación a los papás. Lo que debe entender la familia que busca vivir al estilo divino es que los padres, la opinión de los padres, las cosas que se aprendieron en la casa de los padres no pesan más sobre esta nueva constitución de familia. No son más importantes. Lo más importante es lo que este hombre y lo que esta mujer puedan decidir juntos respecto de su familia a partir de un entendimiento bíblico. Eso es lo más importante. Puede haber un buen consejo, puede haber una buena recomendación, pero no existe ninguna obligación en esta nueva constitución respecto de obedecer a los padres, porque la principal fidelidad del hombre y de la mujer son para el otro y no son para su antigua familia. Muy importante, muy importante. Pero también significa que deben eliminar cualquier actitud mala hacia sus padres, o de lo contrario estarán ligados a ellos emocionalmente aunque físicamente estén lejos. Cuando yo voy y emprendo un proyecto matrimonial y me uno con una mujer, o las mujeres se unen a un hombre en un proyecto matrimonial, y yo vivo con rencor de mi papá que me hizo tales cosas, o vivo con rencor de mi mamá que me hizo tales cosas, entonces yo no estoy dejándolo, estoy trayéndolo conmigo, en mi corazón continúa presente, y todo lo que hago está allí, como una sombra, como un espíritu que me está penando todo el tiempo. Pero es que así no se cocina, pero es que no se dejan los platos de esa forma, se acaba la luz. ¿Ah? No sé qué. Y cuando tú no te desvinculas, tú no pierdas el lazo y tú no puedes disfrutar de tu nueva relación. No puedes disfrutar. Principio fundamental de la familia del estilo divino. Tú debes dejar, no solo físicamente, sino también emocionalmente en tu corazón. Debes despojar. Significa que deben dejar de procurar que su cónyuge cambie solo porque a sus padres no les gusta como es. Oye, pero es que mi mamá tiene problemas contigo, porque mira cómo tú eres, rota. ¿Ah? Esas palabras que ocupas. O mira, te he dicho que ese pantalón rojo nos deja todos daltónicos en la casa. ¿Ah? Y hay peleas, y muchas familias pelean por ridiculezas, por cosas domésticas. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque en el corazón del individuo que hace el reclamo, ¿qué es más importante? Lo que el papá y la mamá pensaban. Y no quiere desagradarlos. No ha entendido que a quien tiene que agradar es a su cónyuge, no a sus padres. No a sus padres. Dejar, recuerda, es el principio fundamental. Deben dejar. Padres, preparen a sus hijos para que dejen. Hijos, aprendan a tener su propia vida, sin que esto signifique deshonrar al padre y a la madre. Porque no significa. ¿Ok? Perfecto. Lo segundo que ese texto nos dice es que la familia, digamos, el matrimonio, que es el sustento de la vida familiar, ¿ok? Es uno que se une, ¿ok? Y se une a su mujer. Unirse es un vínculo relacional permanente, inquebrantable. Dios no creó la familia para que ésta se divida y se formen nuevas familias. Y ahí tú me estás preguntando de nuevo, pero como yo lo hago, si este es mi caso, tranquilo, la próxima semana vamos a hablar de eso. Pero por ahora lo importante es entender que no es el proyecto divino. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque entonces vas a dejar de quejarte por contra lo que te mandaste. Porque siempre vas a seguir echándole la culpa a Dios por cosas que hiciste mal, cuando Dios no tiene razón. Entonces, segundo, la familia se constituye en un matrimonio que se une. Y unirse es un vínculo relacional permanente. Ojo, no es un contrato, es un compromiso de amor, consciente y deliberado. En unión, en la voluntad de unirse a alguien, dejando atrás. La unión en el matrimonio es tan fuerte que se utiliza la palabra unirse, que significa aferrarse o estar unido. ¿Saben que no usa esta misma palabra hebrea, porque es el hebreo el original, para poder describir una situación que le pasaba a Job? Job estaba muy enfermo. Estaba tan enfermo que estaba quedándose muy flaco. Y para poder explicar lo flaco que estaba, él usa esa palabra en el original, y no da para traducirla. Pero él dice que su piel y su carne
estaban pegadas a su hueso. O sea, estaban unidas tan firmemente que no daba para desunirlas. Así de enfermo estaba Job. Él ocupa esa expresión. Entonces, el matrimonio no es una enfermedad. ¿Ok? Pero experimenta esa unión, así como la de la enfermedad de Job. No da para separar. Son una sola carne, después para decirlo usted. Esta unión es indisoluble. El propio Jesús comentó este texto después en el Nuevo Testamento diciendo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El proyecto divino no es que las cosas se separen. Y unirse implica algo fundamental para nuestra vida práctica: que nosotros nos aceptamos como somos. La familia se constituye cuando un hombre y una mujer se juntan, dejan y se juntan. Pero en ese momento de unirse, lo que está implícito y debería ser explícito siempre es: ¿sabes qué? Tú vienes con tu trasfondo familiar, tú vienes con tu cultura determinada, tú vienes con tus hábitos determinados, pero yo te acepto como eres. Y lo que viene, juntos lo construimos, pero yo te acepto así como estás. Y ahí nosotros tenemos que policiarnos a nosotros, porque no podemos andar reclamando la cada rato a la persona por lo que ella es, sabiendo que no es así. Unirse significa esta consagración, esta aceptación fraternal de aceptarse mutuamente. ¿Ok? Aceptarse mutuamente. Lo tercero que dice el texto es que se sustenta en un matrimonio que se funde. No solo deja, no solo se une, sino que se funde. Los dos se funden en un ser. Y aquí Moisés se está explicando la necesidad que tiene una persona de compartir la vida con otra. Eso es lo que Moisés está haciendo, porque es el autor. Eva fue tomada de Adán. Eran un solo cuerpo. Y ahora entonces en el matrimonio vuelven a tornarse uno. ¿Se acuerdan del relato? Si ustedes ven el contexto del versículo 24 hacia arriba, ustedes van a ver que Eva fue tomada de la costilla de Adán. En otras palabras, fíjate lo siguiente: siempre Adán estuvo ligado a Eva, desde el origen, porque Eva fue tomada de él y fue creada para él. Entonces lo que está haciendo Adán, en un sentido metafórico, está encontrando su media naranja. ¿Por qué? Porque encontró la otra parte que Dios creó para su vida. Fíjate, el ser de Adán está bien completo. ¿No es eso lo que dice Dios? ¿No es bueno que el hombre esté solo? Es que Adán estaba incompleto, porque Dios creó un ser como hombre y mujer. Entonces hay una necesidad ontológica de que estén juntos, de que se encuentren, de que compartan su vida. Y una vez que se encuentren, se fundan, porque para eso fueron creados. Fue tomado de la costilla, pero para que volviera a ser de lo mismo. De la costilla fue tomada y tenía que volver al mismo. Entonces Moisés está explicando eso: nuestra necesidad por otro, nuestra necesidad por familia, nuestra necesidad por una vida compartida. Ahí ustedes se están preguntando porque hay algunas personas muy solteras una semana. ¿Ok? Vamos a esto primero. Tratemos de entender esto primero. ¿Ok? Esto primero. ¿Ok? Tratemos de entender la familia en el estado de la creación. ¿Ok? Entonces, por una parte, es claro, se están uniendo y están formando una carne, y está implícito el acto sexual. No es lo más importante, pero se está aludiendo. Pero como se está aludiendo, tengo que hacer un paréntesis, porque es importante. ¿Dónde se da el sexo en la vida de familia? Después de... ¿Se dan cuenta qué interesante? El sexo encuentra su propósito dentro del matrimonio. ¿Y cuándo? Los solteros también se lo digo. Apréndanlo para que cuando se casen no metan las patas. ¿Cuándo el sexo se disfruta más? Cuando tú dejaste atrás y cuando tú aceptaste completamente. Si no, no resulta. Si no, no resulta. Si no, será simplemente sexo. Será simplemente un acto sexual. Pero no será una expresión sublime de amor. Y será el sexo un tormento. Pero cuando se deja atrás, cuando uno se une y acepta, entonces el sexo es un regalo. Y fuera de este contexto, Dios no tiene nada que ver, porque Dios creó esto en este contexto.
Entonces cuando se funden los seres en amor y aceptación, ¿qué se produce? El acto divino de la creación se reproduce. No siempre, pero a veces pasa. Perfecto, entonces por una parte saluda el aspecto sexual, ¿ok? Pero por otra parte hay otras alusiones, ¿ok? Que como les decía son también más profundas. Por una parte, fundirse tiene relación con un interés permanente y profundo en la integridad de la otra persona. ¿No son acaso ellos ahora una sola carne? Pablo ocupa esta terminología y dice, nadie agrede su propio cuerpo, sino que lo cuida, porque es de uno. Entonces cuando tú te fundes con la persona, tú velas para que la persona esté bien. ¿Quieres que no se enferme? Si se enferma, quieres cuidarla. ¿Quieres comprarle la pastilla que necesita? Esa es mi de con eso. Me van a cobrar en la casa. Me acordé de las pastillas para no. ¿Ah? Pero es importante, este es el proyecto de la creación. Tú te interesas por el bienestar. Hay una fusión de cuerpos, hay un solo ser ahora, y tú velas por la salud del otro, quieres que esté bien, quieres que nada le falte. Esto también implica infundirse, se funden, ¿ok? Segundo, además esta fusión conlleva no solo esta preocupación de la salud del otro, sino una fusión de horizontes. Es decir, yo venía con una perspectiva de vida, ella venía con otra perspectiva de vida. Yo creía que la vida la iba a vivir de esta forma, y ella creía que la vida la iba a vivir de esta otra forma. Para él, los horizontes y las expectativas eran unos, para la otra persona otros. Ella quiere vivir en una casa así y el otro en otra. Y así por delante, un montón de situaciones, de vocaciones profesionales, de la forma de administrar las cosas. Pero ¿qué implica esta fusión? Significa también una fusión de todos esos aspectos que parecen secundarios, pero pasan a tomar relevancia en la vida familiar. Es decir, hay un despojo constante, progresivo, de entender la otra persona, de saber lo que le gusta y de estar dispuesto a despojarme, si es el caso, para que juntos podamos formar un proyecto común. Y es que Dios le ha dado al hombre y a la mujer como sus representantes la función, recuerden, no solo de multiplicarse, no solamente de poder espejar la relación íntima de la Trinidad, sino también la función de ser co-gobernadores en este mundo. Mira qué interesante, el hombre y la mujer deben complementarse para que la vida en sociedad y la vida cultural se den de la mejor forma posible. Ambos como familia son los responsables de la vida social de este planeta y juntos cooperarse mutuamente para que este propósito que es de Dios se cumpla. Entonces ellos ambos se fusionan para que el propósito de Dios de gobernar sobre la creación se efectúe a través de ellos. Entonces el hombre debería interesarse por los deseos de su mujer, por los deseos de realización profesional de su mujer, si estos tienen relación con lo que Dios le ha dicho como familia. Debe hacerlo. Así como la mujer debe interesarse en la vocación del hombre, debe interesarse en sus gustos, debe interesarse en potenciarlo. ¿Por qué? Porque hay una función, hay una responsabilidad que Dios ha dado a la familia. Y entonces ambos deben potenciarse para que esta realización se lleve a cabo. Cuando una familia se desconoce, no se importa de estas cosas, el propósito de Dios no se puede realizar y se empiezan entonces a vivir las distorsiones familiares en relación a lo que Dios creó a lo que Dios creó como familia. Debo prestar atención en eso. Fundirme también es fundir los horizontes. Ahora ambos son un equipo. Ambos se protegen, ambos son cómplices, ambos se potencian, ambos se ayudan. Anda tú, yo me quedo. Eso es importante en la relación de pareja que da luz a una familia. Los propósitos de vida se unifican de forma que todos los esfuerzos están orientados a responsabilidades comunes y a planes comunes. Hay actividades diferentes, pero hay un mismo interés. ¿Ok? Pero también, como no existe una disociación entre lo que somos y lo que hacemos y lo que tenemos, fundirse también significa que todo lo tuyo es mío y que todo lo mío es tuyo. Es muy importante. ¿Se acuerdan del tercer caso? La próxima semana voy a entrar más detenidamente a los casos, pero ¿se acuerdan del tercer caso de la familia? Una pareja joven que estaba definiéndose, tratando de entenderse, ¿ok? Y la discusión era, bueno, ¿y quién paga la cuenta? Esta cuenta te corresponde a ti.
porque esta es mi plata y le pagué la otra cuenta. Cuando hay una fusión de horizontes, hay una función del ser, amigo, amiga, no existen cuentas separadas. Lo digo en el sentido más profundo del tema. Puedes tener una cuenta tuya y una cuenta tuya. Estoy diciendo que no existe plata de uno solo. La plata es de ambos. Porque el asunto que importa es la familia. No importa mis finanzas personales. ¿Con qué se pagó la cuenta? Con nuestro dinero. ¿Con qué se paga la benzina? Con nuestro dinero. ¿Cómo pagamos el viaje? Con nuestro dinero. Pero resulta que hoy día yo estoy desempleado. Sigue siendo nuestro dinero. O ella se desemplea. Sigue siendo nuestro dinero. Oye, pero yo trabajé toda la vida para comprar la casa. Es nuestra casa. Porque no somos dos. Somos uno. Entonces fundirse es en todos los aspectos. Y tú puedes casarte con separación de bienes por un tema político, legal, de poder organizar mejor tus finanzas. Pero en la esencia, todo les pertenece a ambos. Es así como Dios creó la familia en el sentido original. Y si tú violas esto, tú traes repercusiones negativas para tu familia. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tus logros, a lo que tú conseguiste con tu trabajo, por el otro, entonces tú no has entendido la familia que Dios te llamó a vivir. Y tú vas a estar sujeto a frustración. Por último, la unidad total, la fusión de los seres en uno solo no significa uniformidad. No significa uniformidad. La mujer tiene un rol particular, el hombre tiene un rol particular, pero ese es tema de la próxima predicación. Entonces, en la próxima predicación, yo voy a trabajar los roles del hombre, los roles de la mujer, los roles de los hijos. Cómo vivirlos según el proyecto divino. Y luego de que tengamos claro ese tema de los roles, ya que tenemos claro esto, entonces lo que haremos es hacer una evaluación de nuestras familias a la luz de esto y preguntarnos cómo nos ajustamos, ¿ok? Porque hay cosas que infelizmente no son modificables y con las cuales tendremos que cargar para siempre. Un divorcio, por ejemplo, ¿ok? Pero hay cosas que sí son modificables y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Seguiremos viviendo de forma distorsionada y no podremos aprovechar lo mejor de Dios para nosotros. Pero antes de terminar, me gustaría decirles que toda esta reflexión debe llevarnos a percibir que la familia no se fundamenta en un contrato. El contrato se basa en el mutuo beneficio. Y si el mutuo beneficio se acaba el contrato. Si yo dejo de percibir los lucros, se acaba el contrato. El matrimonio no es un contrato. El contrato dura hasta que el amor nos separe. Pero la familia fundamentada en un compromiso irrevocable dura hasta que la muerte nos separe. Y en contrario a lo primero que dije, de que se basa en el mutuo beneficio, el matrimonio a la luz del estilo divino está basado en el amor y la lealtad. Pero también es diferente respecto del contrato, porque el contrato requiere la firma de los nombres. Pero el contrato de la familia, del matrimonio, requiere la unión de los corazones. Tú puedes firmar un papel, pero tu corazón puede continuar divorciado. Solo para que después lean sobre el asunto, es interesante, pero en el Israel moderno, ¿saben ustedes que la gente no se casa? No se casa como nosotros, digamos, no van a un registro civil a casar. Se entiende que quien se va a vivir con otra persona ya está casado. Ya está casado. Por gloria. No estoy diciéndole que la convivencia está buena. Aquí no, allá es diferente, porque allá se subentiende por la cultura que ya está casado. Porque dejó, se unió y se fundió. ¿Ok? Quiero terminar citando un trozo de una novela respecto a esto último que les estoy diciendo, de la importancia de aceptación, de la importancia de la promesa, de la importancia del compromiso en el matrimonio. Allí se genera. Dice un autor lo siguiente: no me casé contigo porque eras perfecto, me casé contigo porque hiciste una promesa. Esa promesa compensaba tus defectos y la promesa que yo te hice compensaba los míos. Dos imperfectos. Y la promesa dio origen al matrimonio. Y mientras nuestros hijos crecían, no era una casa quien nos protegía, no era nuestro amor quien los protegía, era esa promesa. ¿Saben por qué esto es verdad? Porque cuando Dios se acerca a nuestra vida, lo que lo mantiene junto a nosotros es la propia promesa que Él se hizo de nunca dejarnos y nunca desampararnos. Es por eso que la familia, para que le vaya bien, debe ser vivida respecto al plan divino. Porque en Dios nosotros encontramos el modelo sublime, ejemplar,
de cómo vivir en comunidad. Dios se entrega por nosotros. ¿Dónde? En su Hijo. Se entrega de forma soberana y para no volver atrás. Él deja a su Padre. Él se une con nosotros y se funde en un solo ser para nunca más separarnos. En Cristo nosotros tenemos el modelo que necesitamos. Y la próxima semana veremos también que está el poder que necesitamos para vivir familias a su estilo. Y mientras tanto, eso llega, te quiero invitar a que podamos orar y que podamos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra familia. Hasta ahora estamos simplemente construyendo la parte teórica, entendiendo cómo esto funciona en la creación. La próxima semana nos vamos más a la práctica, pero te quiero invitar que desde ya la ansiedad no te mate. Y en ese sentido, si tú tienes algún conflicto en tu familia, si tú tienes algo que te aqueje, si hay un deseo que está frustrado en tu corazón, no estás a gusto con tu rutina, no te gusta la forma en que se están haciendo las cosas, tienes relaciones ásperas, yo te invito primeramente a mirar hoy a Dios y decirle: Dios, está difícil la situación, no la entiendo muy bien, hay cosas realmente complicadas, pero quiero por la fe dar un primer paso y decir: Señor, creo en ti y creo que la familia es tu idea y que es lo mejor que tú tienes para mí. Ayúdame a aceptar esto, a aceptar que tú me quieres amar a través de esto, que tú me quieres bendecir a través de esto y que contigo puedo dar un paso más. Es un acto de fe y te quiero invitar a que tú lo hagas hoy. ¿Ok? Te quiero invitar entonces a cerrar tus ojos y orar conmigo y que hagamos juntos una oración sincera a Dios. Señor, estamos adentrando de la familia y lo que te queremos pedir, Señor, hoy es fe en nuestro corazón. Es disposición para creer que a través del esposo o de la esposa que nos diste, para creer que a través del hijo o de la hija que nos diste, que a través del padre o la madre que nos diste, tú deseas forjarnos a tu imagen. Tú deseas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a lidiar con esta tensión que a veces se torna agoniante, que a veces se torna difícil de sobrellevar. No entendemos nuestra relación, no sabemos cómo hacerlo. Queremos buscar nuestra felicidad a veces sin límites, sin tapujos, y nos metemos en proyectos indeseables y terminamos dañándonos más. Ayúdanos, oh Dios, a poder esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra. Ayúdanos a asimilar tu deseo. Ayúdanos a creer junto a tu palabra que tú tienes lo mejor para nosotros y que la familia es una iniciativa tuya y que nosotros seremos bendecidos allí cuando vivamos a tu estilo. Danos la fuerza, danos el poder, danos la abertura mental, la abertura de corazón, el entendimiento para poder llevar nuestras familias, llevar nuestros proyectos a tu voluntad y vivir entonces la alegría de tu voluntad perfecta, buena y agradable. En el nombre de Jesús, amén. Les quiero invitar a que inmediatamente podamos pasar a la cena mientras los chicos tocan y